señora Boluarte salga del país, que la señora Boluarte represente al país y que haga la defensa frente a los ataques que venimos sufriendo de países que no reconocen la situación o no reconocen el mandato constitucional que ha recibido la presidenta Boluarte. Y creo que es necesario relanzar el país también a nivel internacional y por eso consideramos pertinente el proyecto para que la presidenta pueda salir del país y gestionar la administración pública desde el exterior de manera virtual. Han escuchado ustedes declaraciones de Patricia Juárez y de Eduardo Soluana. Hablamos de las bancadas de Fuerza Popular y de Alianza para el Progreso. Y está con nosotros aquí en los estudios Aníbal Quiroga, constitucionalista. Me parece que es uno de los juristas que fue consultado por el Poder Ejecutivo para formar este equipo ad honorem que busca recoger opiniones para poder enfrentar estos discursos de los presidentes de Colombia y México. Doctor Quiroga, muy buenas noches y muchas gracias por estar con nosotros. Amabile, buenas noches. ¿Le parece bien que las bancadas se estén inclinando a apoyar a la presidencia en esta solicitud? Yo creo que sí, ¿no? Porque en primer lugar, digamos, la Constitución se tiene que cumplir en todos sus aspectos. Y hay una parte de ella que dice que el presidente o la presidenta de la República dirige las relaciones internacionales. Y eso no se puede hacer encerrado en el país. Lo mismo ocurrió con el presidente Paniagua el año 2000, que no pudo salir del país porque no había vicepresidente, pero entre el 2000 y el 2023 había un gran avance en la materia de tecnología, porque la presencialidad está dada para que se manifieste la voluntad. Hoy usted puede celebrar contratos por teléfono, puede firmar digitalmente, y por lo tanto, mientras se manifiesta la voluntad de la autoridad, esta puede ser ejercida a la distancia, a la teledistancia, si cabe la redundancia, a efectos de poder cumplir con todo lo que dice la Constitución, y es que no hay una presidencia disminuida o minusválida y que el país en general pueda tener una participación internacional importante. ¿Qué tan gravitante es la presencia de Dina Boluarte en el exterior frente a estos discursos y a las narrativas que estaban promoviendo los presidentes mexicano y colombiano? Yo creo que es muy importante, ¿no? Porque, digamos, hay una diplomacia presidencial. Como ella misma señala, hay reuniones en donde los presidentes o vicepresidentes se reúnen entre ellos, no con los ministros, ni con los primeros ministros, ni con los cancilleres, y por lo tanto, como Estado, como política de Estado, hay una minusvalía peruana en la medida que la presidenta de la República no puede viajar. Ha sido uno de los juristas consultados, Sí. llamado a consulta. Sí. ¿Podría, sin, por supuesto, caer en infidencias, decirnos cuáles son los consejos que pudo haber usted compartido con la presidenta para ver de qué manera se puede contrarrestar esta narrativa que sobre todo el presidente mexicano habla todos los días, el señor Andrés Manuel López Obrador, y nos dedica inevitablemente algunos minutos de su discurso? Es reiterado, yo no sé cuánto cale eso en la comunidad internacional, pero lo concreto es que sí afecta definitivamente a la imagen que queremos proyectar como país democrático y que respeta las reglas de juego de la Constitución. En primer lugar, más allá de quién sea el presidente o la presidenta, hay una política de Estado, hay una representación del país. Y por eso que el presidente de la República, el jefe de Estado, el jefe del Poder Ejecutivo, personifica y representa a la nación. Cuando el presidente López insulta a la presidenta, insulta al país, insulta a la nación. Cuando hay esos ataques en el exterior, se ataca al país, no a la presidenta de la República solamente. Y entonces, lo que ha habido es una suerte de conjunción. A raíz del fenómeno de Castillo, antes y después del golpe de Estado, parte de la comunidad académica coincidíamos con artículos y opiniones en evaluar las cosas más o menos de manera similar. Después del golpe ocurrió lo mismo, y entonces fue en verdad una iniciativa del ministro Tello de Justicia en enero, juntar a algunos juristas para escuchar de manera libre y digamos, con la mayor amplitud posible las opiniones que cada uno tenía respecto de la legitimidad, de la sucesión, del golpe de Estado, del contexto en el cual estamos viendo. Esta reunión se repitió en justicia más o menos en febrero, y de allí el ministro Maurati ha tomado la iniciativa de volver a juntar a, digamos, los juristas que coincidimos en eso, que es parte importante de la academia, no toda ciertamente, pero una parte importante de la Academia Constitucional, y esta reunión ocurrió el día jueves. Algunos estuvieron de viaje, se excusaron y son parte del proyecto, y otros hemos asistido. Y digamos, hay dos características fundamentales en esta reunión. La primera es que nosotros pedimos que fuera ad honorem, para que no se dijera que nuestra opinión o nuestra participación tenía precio.
y le costara algo al Estado. Y en segundo lugar, hemos hablado con toda libertad de lo que cada uno opinaba, ¿no? Yo podría hablar de lo que yo dije. Hablamos ¿Y cuál es su opinión? Hablamos del golpe de Estado, que era un golpe de Estado, que había sido develado rápidamente, que no era lo mismo el año 92 que el año 2023, que había una madurez importante de la Fuerza Armada y de la sociedad civil en general, que era un error haber señalado que era presidente de transición, porque eso no dice la Constitución, y eso le restó su propia legitimidad, que fue un error. Se refiere a las primeras declaraciones que hizo la señora Fue un error Boluarte. también hablar del adelanto de elecciones, porque no es lo que dice la Constitución. La Constitución dice que el vicepresidente completa el mandato. La presidenta aceptó, digamos, con mucha paciencia y tolerancia todas las opiniones, no dio una, escuchó, y finalmente agradeció el hecho de que se formara esta comisión espontáneamente para darle a ella, como jefa de Estado, la mejor asesoría posible que uno, desde el punto de vista académico y constitucional, le puede dar, a fin de que tome la decisión del caso. Nuestra obligación es darle la mejor opinión posible, y la obligación de ella es tomar la mejor decisión posible, ¿no? Claro que sí. El Congreso ha declarado persona no grata al presidente mexicano. Y yo les comentaba, y creo que para todos es evidente, que el señor nos utiliza, digamos, como piñata todos los días durante estas conferencias de prensa o discursos que hace. No le va mal al presidente mexicano en popularidad, pero tiene un encono particular con la situación del Perú. Escuchemos lo que dijo ayer durante una conferencia de prensa y continuamos conversando con el doctor Aníbal Quiroga. Lo que debería de hacerse en el Perú, además de darle la libertad al presidente y restituirlo, para hacer un acuerdo y que se convoque elecciones generales lo más pronto posible y que sea el pueblo del Perú el que decida. Porque ¿cómo van a estar así? No es declarar don grato al presidente de México. O sea, para mí es un timbre de orgullo que quienes actúan de esa manera me declaren no grato. ¿Qué debería hacer la presidenta Dina Boluarte? ¿Viajar a México? ¿Viajar a Colombia? ¿Confrontarlos en foros internacionales? Bueno, en primer lugar, yo creo que hay otros espacios internacionales donde tiene que hacerse oír. En segundo lugar, hay un tema interesante, Mávila, porque las comunidades académicas son más o menos afines. Es decir, el presidente López puede decir lo que quiera, y ciertamente en algunos aspectos es bastante folclórico, pero la comunidad académica constitucional en México tiene una opinión distinta. Y de eso se trata, llegar justamente a esos foros y esos medios para que la sociedad civil mexicana tenga una opinión distinta a la que dice su presidente. Él dice, el presidente Castillo tiene que ser liberado. Bueno, el presidente Castillo está detenido por orden judicial y solo puede ser liberado por orden judicial. Y no ha sido, digamos, detenido por un juez de primera instancia, ha sido detenido por la Corte Suprema, ratificado por una sala de la Corte Suprema. Es la misma Corte Suprema que juzgó a Fujimori, es la misma Corte Suprema que ha juzgado a los corruptos. En consecuencia, hay división de poderes. No es que una persona puede decir, bueno, ante el teléfono, oye, libéralo por favor y suéltalo mañana. Hay un procedimiento que tiene que seguirse, debido proceso y reglas constitucionales. Y dice, bueno, tiene que ser elecciones generales. Tiene muy mala asesoría, ¿no? Porque las elecciones están pauteadas en la Constitución. Su Constitución también señala un mandato de 6 años, le llaman el famoso sexenio mexicano, ¿no? Entonces yo no podría decir, bueno, presidente López mañana convoque elecciones y las va a convocar porque tiene una pauta constitucional. ¿Y existe en el derecho internacional algún mecanismo que el Perú pueda utilizar para evitar esta situación o es imposible? Yo creo que el tema de la negativa de la entrega de la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico sí podría ser demandado ante la Corte de Justicia Internacional de La Haya. Pero lo demás se contesta internacionalmente y ese es el problema con la presidenta, que al estar encerrada en la frontera, ¿no es cierto?, da una ventaja, no como Dina Boluarte, sino como presidenta del Perú. El Perú está dando una gran ventaja, está cediendo espacios que no se utilizan a nivel internacional y de eso se trata en la comisión, de poder salir afuera y explicar académicamente, constitucionalmente, con la Constitución en la mano, con los videos en la mano, esto ha ocurrido en el país, este es el tema. Cuando el presidente, por poner un ejemplo, el presidente Johnson asume la presidencia de la muerte de Kennedy, nadie dijo que era un presidente transitorio y nadie dijo que había que adelantar elecciones, completó el mandato que le quedaba
al presidente original, porque para eso son los vicepresidentes. La presidenta Boluarte, nos guste o no nos guste, ha sido elegida el mismo día, con los mismos votos y con la misma legitimidad que el presidente Castillo. Por eso era vicepresidenta, si no hubiésemos elegido a otra persona, ¿no? Entonces, digamos, hay todo un tema constitucional e institucional que hay que seguirse, ¿no? Decía yo ayer... Pero ¿cuál es la estrategia? ¿Que viaje esta comisión de juristas, que lo haga la presidenta con la canciller, que viaje la presidenta, que viaje con la canciller si fuera necesario, que también hayan foros en donde todos o una parte de los miembros de la comisión puedan ir a explicar en foros académicos, en foros no gubernamentales, en foros institucionales, la situación político-constitucional de Perú? No estamos hablando de una usurpadora, ni estamos hablando de un golpe de Estado dado contra Castillo, es exactamente al revés, ¿no? Estamos hablando de una legitimidad constitucional donde a la inversa, en el siglo XXI, en el primer quinto del siglo XXI, se ha podido develar sin derramamiento de sangre un golpe de Estado, cosa que no había pasado nunca en la historia del país. Entonces, digamos, hay que explicar esto de mejor manera, con una proactividad que a veces no tiene la Cancillería, para poder sacar adelante al país como nación. Hoy hemos tomado conocimiento de otro proyecto, una reforma constitucional que modifica el artículo 115 de la Constitución para permitir que el presidente de la República dirija el despacho de forma remota. Es un proyecto de Wilson Soto Palacios, de Acción Popular Paralelo. ¿Cuál es el mejor camino dentro del marco legal y constitucional? El artículo que propone incorporar a la ley del Poder Ejecutivo vía el proyecto que ya se ha presentado, o una reforma constitucional como la planteada ahora? Las dos cosas, ¿no? Lo que ocurre es que la reforma constitucional tardó un año, y entonces plantear una reforma en realidad es decirle a la presidenta no salgas, y dejar al país en una situación de indefensión a nivel internacional. El camino que ha escogido el Ejecutivo, diría usted, es el más rápido, el más sencillo, pero legal. Sí, porque la Constitución habla de muchas maneras. Por ejemplo, si dijéramos la presidenta no puede salir de ninguna manera sin una reforma constitucional, ¿qué pasa con el artículo que dice que el presidente dirige las relaciones internacionales y que es el jefe que representa a la nación en el exterior? No se cumple esa parte. Estamos abrogando una parte de la Constitución por la realidad, cuando hoy día la tecnología permite la telepresencia de cualquier funcionario. La guerra se dirige por videoconferencia, las conferencias se hacen por videoconferencia, se trabaja por videoconferencia. Durante mucho tiempo las entrevistas han sido por Zoom. Entonces, ¿por qué tenemos que tener una regla de hace 100 años, cuando la gente viajaba a Europa en barco y tardaba 3 meses en llegar? De acuerdo. Hay otro tema sobre el que quería consultar. La Junta Nacional de Justicia se ha pronunciado el día de hoy a propósito de lo que podría ocurrir este jueves con Zoraida Ábalos. Sobre la independencia del sistema de justicia, dice el comunicado, dice la Junta Nacional: se permite invocar respetuosamente a los representantes del Congreso la mayor reflexión en torno a la acusación constitucional que se tramita contra la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, teniendo a la vista que las imputaciones en su contra guardan relación con el criterio jurídico adoptado con el ejercicio legítimo de la función fiscal, como expresión de su propia independencia. La judicialización de la política y la politización de la justicia son fenómenos contemporáneos. La justicia no puede ser afectada por la política sin riesgo del quiebre de la autonomía de las instituciones. La Junta no acude en defensa de una persona, aclara. No se trata de defender a Zoraida Ábalos, en tanto Zoraida Ábalos. Este órgano autónomo defiende garantías universales propias de la función judicial y fiscal. ¿Qué opinas sobre la acusación que se está presentando a Zoraida Ábalos? ¿Tiene respaldo? ¿Hay un fundamento legal para acusarla por omisión de funciones? Yo creo que ese comunicado, desde mi punto de vista, es miel para los oídos, ¿no? Porque, digamos, lo mismo que se dice acá se puede aplicar respecto a lo que hace la Junta Nacional de Justicia con la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Ya hemos hablado hace tiempo de la politización de la justicia, y ella soporta 19 denuncias ante la Junta Nacional de Justicia. Si aplicáramos el sistema de control de self-restraint, del autocontrol, esto mismo que dice la Junta respecto al Congreso, tendría que aplicarlo en la Junta respecto de ella misma, respecto a los demás funcionarios. Entiendo, pero en palabras sencillas, ¿omitió funciones? Diría usted, Zoraida Ábalos pecó, protegió a Castillo, había información suficiente como para de pronto romper lo que había sido una tradición de archivar, de postergar las investigaciones y darle mucho más fuerza a las investigaciones en contra de Pedro Castillo. Estuvo en sus manos hacerlo y no lo hizo. Yo lo que creo es que había un corrimiento en la doctrina del tema, del 117.
Yo mismo había escrito antes de que el 117 era absoluto y no podía romperse. Pero a la luz de lo que pasó con el presidente Castillo y las acusaciones de corrupción y cómo esto se ha armado primero por el fiscal Sánchez y luego por la doctora Benavides, creo que cabía otra interpretación distinta. Ahora, si una persona va a ser sancionada por una interpretación, es muy discutible, ¿no? De Es muy acuerdo, discutible. de acuerdo. Pero, en principio, lo mismo que se dice acá tendría que aplicar a la Junta ella misma respecto a la doctora Benavides, porque la doctora Benavides fue elegida por esta Junta hace poco, es una fiscal que está cumpliendo con su función y por cumplir con su función soporta hoy día 19 denuncias. Entonces, si va para acá y no defiende a una persona sino a la institución, también tendría que aplicarlo para todos los demás. De acuerdo. Antes de despedirlo, y porque lo que viene es precisamente la nota que yo anunciaba al inicio del programa, el balance que en algún momento, por lo menos de cuando en cuando, tenemos que hacer. Yo decía, en 2016, Odebrecht admite este pago de sobornos en 12 países y nosotros descubrimos, los peruanos, ingratamente, que éramos uno de los países en esa lista donde se había pagado, se había financiado campañas, en fin, se había sobornado a altos funcionarios para la obtención de proyectos. ¿Cuál es su balance del caso Lavallato? Y con esto me quedo para dar pase a la nota. Bueno, yo no soy penalista, he seguido el tema como cualquier ciudadano desde afuera interesado en el problema, pero me parece que la respuesta del Ministerio Público ha sido muy lenta, ¿no? Y creo que, digamos, en algunos casos, como el caso Kuczynski, que es patético, en donde la acusación ha sido devuelta, eso es un fracaso para los fiscales que llevaron el tema. Y en los otros casos ha actuado con mucha lentitud y con más protagonismo que el necesario. En esas circunstancias es mejor la eficiencia antes que el protagonismo, ¿no? Yo creo que ha hecho falta una mayor eficacia, porque finalmente el fiscal es una persona que postula algo en un proceso junto con la defensa. Quien decide es el juez, pero al juez hay que llevarle el trabajo hecho para poder decidir. Y eso se mide por los niveles de condena o de absolución, y no hay muchas, ¿no? Muy bien, doctor Quiroga, muchísimas gracias por estar con nosotros y lo que viene es precisamente